El sol brilla en tu frente luminosa, la Madre Celestial pura y hermosa se ha posado en tu alma y tu santuario, oh Samael, supremo comandante, oh Maestro con alma de diamante, oh guerrero iniciador de acuario. Nuevamente, con un programa más de conocimiento de sí mismo, una luz a la conciencia. Un programa más del Centro Gnóstico Anael, de esta gran sabiduría, la Gnosis, y aquí estamos transmitiéndolo a través de los micrófonos de Galaxia Universal Estéreo. Es una emisora que nos ha cedido este espacio, como les he dicho, de lunes a viernes, con mucho amor, con mucho sacrificio, con mucho desinterés, para que este mensaje, estas enseñanzas, lleguen a la conciencia de todos aquellos que nos escuchan. Recordándoles que aquellas personas que por cualquier motivo sintonicen tarde la emisora, sobre todo en este espacio de estas enseñanzas, estos programas quedan también montados en nuestro canal de YouTube. Sencillamente pueden ingresar en YouTube, pueden ingresar escribiendo Sabiduría Gnóstica, y ahí, si no estoy mal, la primera página que se refleja en su pantalla, ahí dan clic y ahí pueden seguir paso a paso desde, este es el segundo programa, desde el primero hasta todos los programas que sean posibles realizar. También tienes la oportunidad de escuchar las conferencias que estamos entregando en el Centro Gnóstico Anael, y también puedes ingresar al Facebook Live el día que quieran escuchar una conferencia en vivo con que les habla. Puedes Ingresar también a través del Facebook Live Sabiduría Gnóstica a las 6 de la tarde, y ahí tienes la oportunidad, de escuchar estos grandes conocimientos. Estos conocimientos que, vuelvo y les repito, entrega el Centro Gnóstico Anael, porque no podemos negarlo, es una escuela de real sabiduría. Es una escuela que en estos momentos, ¿qué estamos haciendo? Estamos develando para bien de la humanidad estos grandes misterios, y en una forma sencilla, en una forma elemental, con mucho esfuerzo, estamos indicando el camino de la perfección del hombre, sin importarnos sinceramente ni la raza, ni el color, ni el sexo, porque no hacemos distinción de eso. Solamente entregamos la sabiduría que ha dejado plasmada como un gran legado el venerable maestro Samael Aun Weor, y que hoy por hoy va dirigida precisamente dentro de una psicología revolucionaria. Cuando hablamos de psicología, fíjense que la palabra psicología deviene de psiquis, o sea, su raíz deviene de psiquis, que significa alma, y de logos, estudio. Es decir, que la verdadera psicología es un estudio del alma. Tú dirás, o ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es lo que yo voy a estudiar como alma? Precisamente, mis queridos amigos, precisamente estos programas y esta misión que nos hemos encaminado de día a día, llevarles en este espacio estas
perlitas, podríamos decirlo, de la sabiduría, es para que cada uno de nosotros, primero, vayamos comprendiendo que somos un alma y un cuerpo físico. Posiblemente eso nadie nos lo ha explicado, y en programas posteriores dedicaremos espacios a hablar precisamente del alma, de sus capacidades, ya te lo dije, hablar en algún momento de vidas pasadas, hablar algún momento, sí, de telepatía, de intuición, hablar, bueno, todo. La verdad es que hay mucha, pero mucha tela que cortar. Centrándonos un poco en la psicología revolucionaria, con todo el respeto, no estamos hablando de psicología académica, sino más que todo una psicología espiritual, una psicología revolucionaria. Si nosotros nos centramos un poco en las Sagradas Escrituras, nos vamos a encontrar con la sorpresa que uno de los psicólogos más trascendidos desde la época del venerable Maestro Jesús el Cristo, el gran ser de seres más perfecto que ha pisado la faz de la tierra, nos encontramos con la sorpresa de que una gran psicología la entregaba a ese gran apóstol Pablo de Tarso. Tú dirás, ¿cómo así? Sí, Pablo de Tarso entregaba una psicología. Decía, queriendo hacer el bien, hago el mal, porque el mal está dentro de mí. Es más, el mismo Cristo Jesús, podríamos decirlo, que también entregaba una psicología revolucionaria, porque es que eso hace parte de la gran sabiduría, y es el principio de la gran sabiduría. ¿O ustedes creen de que los griegos, ellos se equivocaron cuando nos dijeron homo nocete ipsum? Un lema que ha permanecido durante mucho tiempo plasmado en los pórticos de los antiguos templos de la antigua Grecia. Y eso significa: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Entonces, volviendo otra vez al Maestro Jesús el Cristo, él decía: los enemigos del hombre están dentro de su propia casa. Y hay veces que creemos, o muchas veces que nos dicen algunos dirigentes religiosos, que es el papá, o es la mamá, o es el hermano, o es el primo, o es el vecino, etcétera, etcétera. Y terminamos muchas veces cometiendo graves errores. ¿Por qué? Porque terminamos muchas veces hasta quitándole casi que la amistad o el habla a personas que sencillamente no están de acuerdo, o qué sé yo, o no entienden o no comprenden posiblemente el principio religioso que estamos asistiendo. Y como nos lo dijo un guía, entonces terminamos, vuelvo y te repito, cometiendo ese error. Los enemigos del hombre están dentro de su propia casa, algo en el cual debiéramos reflexionar profundamente. ¿Cuál es la casa? ¿Será donde me refugio para vivir, para dormir, etcétera, etcétera? Pues no. Se habla del cuerpo, mis queridos amigos. Sí, se habla del cuerpo porque Dios no está afuera. Dios está dentro de nosotros mismos. Y esa casa o ese templo, este cuerpo físico, que debiéramos cuidarlo, que debiéramos aprender a alimentarlo
sanamente. Y esos enemigos, pues precisamente son nuestros defectos de tipo psicológico. Ya te lo dije en el programa anterior, las religiones le pueden llamar pecados, demonios, enemigos, se le puede dar cualquier nombre. Pero si hablamos de los defectos psicológicos, que a eso es que vamos en este espacio de hoy, llegaríamos a la conclusión que precisamente son la causa del dolor humano, del dolor psicológico que sentimos cada uno de nosotros. Como dicen dichos populares o como dicen nuestros abuelos, cuanto a este tema no le busques otra pata al gato. Así decían nuestros abuelos, dentro de la sabiduría popular. Pues el problema de la humanidad es psicológico. Y ya te lo dije, la causa son nuestros defectos. ¿Por qué? Porque es que precisamente por culpa de cada uno de nuestros defectos, porque no es uno solo, te aclaro inmediatamente, por cada uno de estos defectos, ¿qué pasa? Mis amigos, vamos sembrando en la vida, vamos sembrando el dolor, en la vida vamos sembrando el sufrimiento, la miseria, y por ende esto va generando incluso enfermedades. Ya se habla por ahí de enfermedades psicosomáticas, ya se explica o se dice de que las enfermedades están ligadas al comportamiento psicológico de cada ser humano. Y por eso, personas cuando llevan algún problema de enfermedad, ya por lo menos algunos médicos expresan: tenga un poco de tranquilidad, no coja tanta rabia, así, pero hasta ahí. Si conocieran el procedimiento para eliminar esos defectos, salvo que sea un médico que conozca la enseñanza gnóstica. Sí, podría decir, sí los hay, no podemos negarlo. Entonces, sí podría hasta entregarle las clavecitas o las claves y la didáctica para que esa persona, o para redondear más la idea que le está transmitiendo, y por qué no enseñarle a eliminar ese defecto. Porque más que la enfermedad y más que sufrimos, también cometemos un grave error: hacemos sufrir a las personas que nos rodean. Yo diría casi que al resto de la humanidad, incluso hasta nuestra propia familia. Conozco el caso de una persona, está enferma, tiene un cuadro clínico un poquito bastante complejo, pero es más que todo la parte psicológica. Incluso hablo con esa persona de tú a tú y hasta me llegó a decir: caramba, Humberto, ¿será que es brujería? Porque es que a mí, fulana de tal, yo sé que me tiene rabia, y esto ya, yo estoy sintiendo ya que no es normal. Imagínense hasta dónde llega uno a pensar, hasta dónde llega uno. Pero desconoce que el problema está dentro de sí, y el problema es psicológico. Bueno, parece que incluso está mejor, y ojalá Dios quiera que realmente recupere el tesoro más precioso, la salud. Pero lo que quería traerle a colación con ese ejemplo es que ella, un hijo vive con ella. El hijo es un poco complicado, sinceramente. Hay personas que tienen como que, hay personas que tienen problemas como de comportamiento, de convivencia. O sea, hay personas que son un poco difíciles de tratar, sinceramente. Entonces, sin embargo, el hijo la insulta,
veces la grita, la regaña, y que eso es realmente más que un error gravísimo, es una falta de respeto. Nosotros coger a nuestros progenitores y levantarle la voz, y eso se ve hoy en día, eso es ya es casi normal hoy en día. Regañan a los pobres viejos, a los padres, le dicen cállese, váyase para allá. Oye, eso realmente, vea, eso yo diría que es peor que un veneno. Y ahí van matando lentamente a un ser humano y se ganan un terrible karma. Es decir, violan las leyes divinas. Porque recordemos, nosotros pecamos, por decir así, con nuestros pensamientos, pecamos con nuestras palabras, pecamos con nuestras acciones. Y por eso es que en la Biblia se afirma de que hay que ser puro en pensamiento, en palabra y en obra. Y deberíamos, vuelvo y te repito, reflexionar un poco en esas pequeñas citas bíblicas. Entonces, fíjate que él entonces va gritándole, va insultándole. Conozco otro caso de una señora que ella con mucho esfuerzo le dio una carrera universitaria al hijo. El hijo llegó a estudiar medicina, pero no sé, cualquier sean los motivos, como todo, la señora ya iba perdiendo sus fuerzas, iba llegando a eso que se llama vejez. Entonces, cuentan, no conozco a la persona directamente, sinceramente, pero cuentan de que varias veces o llegaba el hijo a su casa, a la casa de la mamá, y como que varias veces le decía, oye, ya tú estás vieja. Pero debería ser en un tono más, sinceramente, un poquito más grotesco, más prepotente, más humillante, porque hay veces nosotros cargamos ínfulas de grandezas, y sobre todo cuando muchas veces alcanzamos X o Y estudio, y ahí realmente estamos lejos de cualquier desarrollo espiritual, porque mis amigos, la sabiduría se soporta en 3 peldaños: humildad, humildad y humildad. Y por eso dice Jesucristo, quien se crea sabio, vuélvase ignorante, si quiere caminar en la senda del Señor. Entonces, eso nos invita un poco, vuelvo y te repito, a la reflexión. Oye, ¿tú cuándo te vas a morir? Así como lo escuchan, queridos amigos. ¿Tú cuándo te vas a morir? Y cuentan el caso de que incluso la señora se fue deprimiendo, se fue entristeciendo porque el propio hijo, que le dijera sí. Entonces llegó un momento en que la señora se decepcionó tanto, se entristeció tanto, que desafortunadamente tomó la nefasta decisión de quitarse la vida. Y parece que lo hizo precisamente el día que ese joven o esa persona cumplía años. O sea, como quien dice, para que lo recuerdes toda la vida. Él, aunque ustedes no lo crean y sin juzgarlo, estamos hablando del acto, no estamos condenando al ser humano, porque el ser humano lo condena o lo juzga es Dios. Nosotros no somos dioses para juzgar a nadie, estamos condenando el acto, vuelvo y te repito. Pero ante los ojos de Dios, Él mató a esa señora, o ayudó, como ustedes lo quieran entender, y Él ante Dios, Él se gana un karma. Él viola las leyes divinas. Entonces fíjense cómo nosotros con nuestros actos, como te decía, vamos sembrando el dolor, el sufrimiento, la miseria, etcétera, etcétera. Gracias a la Gnosis, gracias al maestro Samael Aun Weor y gracias al Centro Gnóstico Anael, tenemos la oportunidad, tenemos la dicha de saber que el defecto
es la causa del dolor humano. Y fíjense que el maestro Samael, con sus enseñanzas, con sus orientaciones, en muchos de sus libros, especialmente en el libro Psicología Revolucionaria, que yo invito a cualquier persona a conseguir ese libro. Ahora tenemos la tecnología, fácilmente puedes entrar a una página de internet, colocar Psicología Revolucionaria del maestro Samael Aún Weor, puedes colocar en PDF y ahí lo tienes, lo puedes sacarle copia, etcétera, como tú quieras, guardarlo en tu celular. Y te invitaría, con el alma y el corazón, a que te estudies un capítulo, si puede ser diario, de ese libro, sería perfecto, sinceramente. Trata de estudiarlo más con el corazón y no con la mente. Entonces, él nos enseña a conocernos, el maestro Samael, con toda su sabiduría. Y el centro Anael lo que hace es entregar en una forma elemental, en una forma sencilla, las enseñanzas que entrega el venerable maestro Samael Aún Weor, y nos enseñan a conocernos, nos enseña a conocer el defecto que actúa en nosotros. ¿Por qué? Porque es que nosotros, esto es psicología revolucionaria, vuelvo y te repito, conocimiento de sí mismo, una luz a la conciencia. Nuestro subconsciente es llamado en la gnosis la ciudad psicológica, o sea, tenemos el subconsciente. Y fíjate que en ella es como si dentro de nosotros vivieran muchas personas, o vivieran muchos defectos, como tú lo quieras entender. Y esos defectos son los que piensan, sienten y actúan por nosotros. En ese sentido, fíjate que nosotros, si nos ponemos a analizar desde un punto de vista de la psicología revolucionaria, podríamos compararnos como unos títeres o como unas marionetas. ¿Tú has visto algún día un títere? Muñequito que hacen de palo, de trapo, no sé de qué material, le ponen unos hilitos, uno en el codo, uno en el brazo, uno en la mano, uno en la rodilla, y hay gente que es experta, hay gente, no puedo negarlo, hay gente que es experta para manejar esos títeres y los hacen bailar, los hacen como si estuvieran cantando. Eso es hasta un poquito gracioso, podríamos decirlo, ver que parece que ese muñequito tuviese vida. Entonces nosotros somos parecidos a esos títeres. ¿Por qué? Porque nos manejan, es como si nos manejaran por unos hilos invisibles. Entonces, ¿qué pasa? De que esos defectos de tipo psicológico nos hacen reír, en un momento dado lloramos, en otro momento amamos, somos buenos para decirle posiblemente a nuestra esposa, te amo, te quiero, te adoro con todo mi corazón. Muchas veces la esposa le puede decir al esposo, te quiero, te adoro, te amo. Y te das cuenta que al ratico ya están peleando. Nada más falte que el hombre o uno en un momento dado, sí, vuelvo y te repito, le diga a la mujer, mi amor, te quiero, mi amor, te adoro, te amo. Nada más falte que la mujer o la esposa deje caer la vajilla, parta un plato y se escucha el estruendo de la loza. Oiga, eso enseguida reacciona uno. Y ahí que ese plato sea el recuerdo de la abuela o de la bisabuela o de que eso, ahí se acaba el ilidio de amor, se acaban las palabras románticas y enseguida somos manejados por otro defecto de apego a un plato que realmente lo puede costar, son 2,000, 3,000 pesos, y enseguida nos abalanzamos a insultar. ¿Viste? Partiste el plato, el que me regaló mi abuela, el que me regaló mi bisabuela, y ya. Entonces ya ahí somos manejados por otro defecto que nos lleva a pelear. Y así, como te decía el caso del médico que con sus palabras prácticamente mató a su madre, a su mamá. Entonces en un momento dado nos sentimos grandes, orgullosos. ¿De qué? O sea, orgullo de qué deberíamos preguntarnos. Otro día nos sentimos infelices. Cualquier día podemos salir a robar. Cualquier día matamos. Conozco el caso de un accidente de tránsito en estos días y un carro golpeó a otro por detrás. La norma dice de que el que golpea por detrás paga. No que frenaste, no, esa es la norma, esa es la ley y eso es así. Entonces,
¿qué puede hacer uno? Hombre, golpeaste por detrás, ya, bájese, pida disculpas, mire cómo arregla las cosas, ya, llévelo si quiere a su casa, ven acá, usted no tengo ahora, si quieres mañana pagamos, ven mañana mientras presto, etcétera, y se arregla el problema. Eso no tiene, con un poquito de lógica trascendental, podríamos decirlo. Pero entonces nadie quiere perder. Recuerda que en una discusión el uno gana y el otro pierde. Si tú tomas la de perder, se acaba la discusión. Así, es que eso yo lo aplico. Quien les habla. Entonces no pasa nada, entonces evita uno tantos problemas. Entonces era entre dos taxis, se baja el de atrás y decía, pero ¿para qué frenaste? Y enseguida, yo no voy a pagar. Y el de adelante, un poquito más violento, sabes sacar un machete, porque a veces andan armados, y enseguida se abalanzó. Bueno, a pegarle, afortunadamente no con el filo del machete, pero se abalanzó a pegarle enseguida, porque entonces fíjate cómo nosotros, los seres humanos, somos manejados. Vea, si nosotros pudiéramos disponer de una práctica que nos permitiera conocernos nosotros mismos, es decir, nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, vea, mis amigos, es lógico, y siempre lo he dicho, si aplicamos las técnicas psicológicas que entrega la Gnosis y divulga el Centro Gnóstico Anael para eliminar nuestros defectos, se asume la responsabilidad de que las circunstancias de la vida cambian. Porque es que eliminar nuestros defectos. ¿Tú crees que si ese caso de ese médico que te estoy contando no tuviese en ese momento el yo de la ira, qué pasaría? Su mamá no se hubiera llegado a actuar de esa forma. ¿Tú crees de que ese caso de ese que te conté ahora último, si, vuelvo y te repito, si alguno de los dos fuese más comprensivo, yo conduzco un vehículo y ahí sí, y no puedo negar, en 2 veces me he visto envuelto en pequeños accidentes. ¿Qué me ha tocado? Sencillamente, mira, vamos a ver para ver ¿cuánto es? Bueno, listo, se busca, 100 y pico el daño, bueno, toma, ahí están tus repuestos, toma, listo, no ha pasado nada. En todo caso, discúlpame, perdóname, no fue mi intención. Y ya, y no hay más. El otro día, por ahí, medio golpeé hace rato, años, como 4 o 5 años atrás, golpeé una moto, le pagué los daños a la persona, y por ahí, ¿qué día me encontré en la calle con él y me saludó? Hola, bueno, buena, o sea, eso es chévere, es elegante. ¿Pero por qué? Es la forma como nosotros actuamos. Vuelvo y te repito. Pero tristemente, los 7.000 millones de seres humanos que pueblan la faz de la Tierra, que no han tenido la oportunidad de conocer estas enseñanzas, y por eso, vuelvo y te repito, nos hemos tomado la tarea de diariamente, y gracias a Galaxia que nos permite este espacio, y lo que estamos haciendo a través del internet, entonces para ampliar el espectro de esta divulgación, de esta sabiduría, que debemos entregarla por todos los rincones de la tierra. Y cualquiera que entre al Facebook Live, cualquiera que entre al canal de YouTube y quiera compartir estos diálogos, estos audios, estos podcasts, como se le llama ahora, tiene toda la autoridad de hacerlo. Tiene toda la autoridad, eso sí, no se pongan a comercializar con esto, porque estas enseñanzas son totalmente gratuitas y van para toda la humanidad. Entonces, prácticamente la humanidad, los seres humanos, estamos indefensos por culpa de nuestros defectos. Ya te lo dije, vamos sembrando el dolor, la cárcel, la muerte, la violencia, y hoy por hoy incluso hasta la misma separación de los hogares, que ha hecho, que ha dado un ingrediente psicológico egoico esta pandemia, en que hoy en día a la gente le toca convivir más tiempo en sus casas, debido por un lado a que los confinamientos nos encerraron, por otro lado, bueno,
posiblemente la falta, la escasez económica ya no da para que la persona salga a divertirse, a las calles, no, entonces ya la gente se abstiene, la gente ahorra un poquitico más porque hay menos plata en el mundo, la plata está retenida, el dinero. Entonces, eso ha dado de que ya parece que la convivencia social es un poco difícil. Que día también hablaba con una amiga, ay Humberto, si tú supieras eso, mejor dicho, yo no sé, pero a mi esposo le estoy contestando con grosería, yo no soy así, yo no era claro, porque es que ahora se están viendo las caras 24 horas al día. Antes no, antes ella salía a trabajar, él salía a trabajar, entonces ya y listo, venían a las 7 de la noche, hola, ¿cómo te fue? Listo, comamos, ya, dormimos, etcétera. Pero ahora no, ahora son 24 horas al día, entonces eso genera una no convivencia social, o sea, hay un choque, hay una reacción y la violencia intrafamiliar realmente ha aumentado. Entonces, ¿pero qué? ¿Qué son? Los defectos. Si habláramos de la ira, en próximos programas vamos a hablar de cada uno de los defectos, uno por uno. Son unos diálogos que vienen más adelante, pero vea, un defecto de ira nos hace matar. Una persona por rabia. Fíjate tú esos taxistas. ¿Qué tal si ese señor le pega con el filo del machete y mata al otro? ¿Dónde va? ¿A dónde queda? Sí, a una cárcel. Posiblemente 10, 15 años de cárcel, etcétera, etcétera. ¿Y qué? Después se pone la persona las manos en la cabeza. Dios mío, ¿quién me mandó a mí a meterme en este problema? Dios mío, sí, está bien pedirle a Dios, pero ¿ya para qué? El daño está hecho. Después cogemos y mandamos... otro defecto nos hace engañar a una mujer, ya te lo dije. Otro defecto manda a una mujer a abortar a su propio hijo. Y esto ya te lo dije, lo vamos a pagar con la misma moneda, porque fíjate que Jesucristo nos dice, con la vara que mides serás medido con ventaja. Una perlita, ya que estamos llegando al final de este programa. Por lo pronto, cada vez que sientas, vamos a hablar un poquitico de la ira. Cada vez que sienta esos arranques de rabia, de impaciencia, de estrés, ganas de golpear, ganas de gritar, ¿sabes? Te voy a regalar una perla de la sabiduría gnóstica. Analízate, obsérvate, pregúntate a ti mismo, ¿qué estoy pensando? ¿Yo por qué voy a coger rabia? ¿Por qué tengo rabia? Porque me insultó. Bueno, las palabras no rompen un hueso, haces una comprensión. Porque me ignoró. Bueno, de pronto no me escuchó. Es una pequeña reflexión que haces. Porque, bueno, cualquier sea el motivo, si te das cuenta que apenas que haces esa pequeña reflexión, y ahí mismo, entonces puedes pedir a un poder superior a la mente, la Madre Divina, Virgen, Madre de mi Cristo, o puedes decir Madre Divina, como tú quieras. Ayúdame a eliminar este pensamiento y este defecto de rabia que quiere pegarle a Julano o a Sutano. Si es de pronto, sientes que el corazón está latiendo rápidamente y sientes como que una presión a nivel del estómago, porque eso da la ira, la rabia. Es un sentimiento. Virgen, Madre de mi Cristo, o Madre Divina, ayúdame a eliminar este sentimiento de ira que me oprime el estómago, o que me acelera los latidos del corazón, o sientes la cara roja, porque es que cuando uno tiene rabia, a uno le hierve la sangre, por eso se nos enroece el rostro, y ojo, ahí viene una embolia, ahí viene una isquemia, ahí viene un problema, y eso va generando enfermedades. ¿O tú crees que de dónde viene la presión alta? ¿O tú crees que de dónde viene la diabetes? Sí, de la impaciencia, del estrés, de la rabia. Todo nos huele, todo nos hiede. Queremos que nos atiendan rápido, queremos que nos rindan pleitesía. ¿Y quiénes somos nosotros para que la gente nos atienda rápido, mis queridos amigos? En eso deberíamos reflexionar. Entonces, entonces después vamos donde los médicos, nos dan pastilla, entonces nos dicen, señor, señora, usted está en el club de los hipertensos, usted está en el club de los diabéticos,
usted tiene que inyectarse insulina, usted el de la presión tiene que tomar medicamentos sintéticos, controles sintéticos de presión que nunca te van a curar, jamás, jamás te van a curar, te van a tapar el síntoma, que es muy distinto, pero no curan sinceramente. Entonces ahí eres sometido a una cantidad de pastillas. Cuando vengas a ver, tienes afectado el riñón, tienes afectado el páncreas, tienes afectado más el hígado, ya hay una insuficiencia respiratoria. Entonces nos vamos matando lentamente, o nos van matando lentamente. Por un lado los medicamentos, y por otro lado nuestros defectos de tipo psicológico. Entonces por eso la necesidad de comprender, de estudiarnos a sí mismo. Recuerda, conocimiento de sí mismo, una luz a la conciencia. Entonces la necesidad de conocernos, de empezar a estudiarnos psicológicamente, de empezar a hacer una pequeña evaluación psicológica. Yo te invito, y si tú quieres hazlo, coge una hojita, un pedazo de papel, un lápiz, un bolígrafo, y anota los pensamientos que pasan por tu mente, así como lo escuchas. Los pensamientos, anótalos, tal como lo piensas. Eso es para que te des cuenta. De pronto a la hora, 2 horas, en la noche, cuando ya llegas a descansar, etcétera, coge la hojita, coge el papel y empiezas a ver, y te darás cuenta que en un momento dado tuviste ira, en otro momento dado fuiste orgulloso, en otro momento dado fuiste lujurioso, y así sucesivamente. Entonces, mis queridos amigos de Galaxia Universal Estéreo, mis queridos amigos que nos escuchan a través de este podcast del canal de YouTube de Sabiduría Gnóstica, del Centro Anael de Sabiduría Gnóstica, yo los invito sinceramente, en primer lugar, a que no se pierda la sintonía. Esto es de lunes a viernes. Lunes a viernes todos los días, y los domingos en nuestro espacio habitual por Galaxia Estéreo, el programa Sabiduría Gnóstica, donde ya hablaremos más de los diálogos psicológicos, de los diálogos que hacemos al primer espacio del programa, y ahí, en todas estas formas, vuelvo y te repito, la Gnosis y el Centro Gnóstico Anael estamos sencillamente entregando las claves, la didáctica, las orientaciones para que cada uno de nosotros podamos realmente despertar la conciencia y de esta forma salir del dolor, el sufrimiento, los problemas y las enfermedades. Si de pronto tienes alguna inquietud, si de pronto quieres dejar algún comentario, ¿por qué no? Te damos el número del WhatsApp, 324-287-8523. 324-287-8523. Puedes escribirnos, puedes, si gustas, sin ningún costo, pedir gratuitamente la enciclopedia anaeliana del Centro Anael, basada en las enseñanzas gnósticas, el folleto Despertar del Hombre, el folleto La Ley del Karma, el folleto El Poder del Sexo. Esos folletos, las personas que los quieran tener, fácilmente podemos hacérselo llegar. Si estás en la ciudad de Cartagena, acércate a la avenida Pedro de Heredia, frente al CAI de María Auxiliadora. Acércate los sábados a partir de las 5:30 de la tarde. Escuchas la conferencia, y si vas por primera vez, puedes pedir, sí, puedes pedir que te regalen el folleto o cualquiera de estos folletos, los folletos que con mucho gusto estamos dispuestos a dártelo sin ningún costo, con una sola intención: que te lleves ese mensaje escrito para tu casa y que lo compartas con toda tu familia y con todas las personas que tú conoces. Entonces, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este programa, el segundo, el que quiera escuchar el primero, ya sabe, el canal de YouTube,
para que lleven la secuencia de estas grandes orientaciones. No siendo más, no siendo menos, me despido sinceramente y con el alma y el corazón. Les deseo a todos ustedes mil, pero mil felicidades, y que la luz del Cristo ilumine la conciencia de cada uno de ustedes y les dé esa voluntad para acercarse más a esta gran sabiduría, a la sabiduría gnóstica. Este que les habla, Humberto Cuentas, mil, pero mil felicidades.